Gracias por su asistencia. En primer lugar, les informaré de las principales decisiones que ha adoptado el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de hoy, sin perjuicio de otras que por su entidad irán en la reseña que también completará algunos datos de las medidas que yo les voy a explicar, sin perjuicio de que pueda después aclararles las cuestiones que ustedes consideren necesarias. Bien, en Presidencia del Gobierno, en primer lugar, hemos aprobado la modificación del decreto que regula las ayudas destinadas a financiar los gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones. No por sabido es menos importante destacar el papel de representantes de Extremadura en otros territorios de España que cumplen nuestros emigrantes, que muestran lo mejor de nuestro carácter, de nuestra identidad, de nuestra gastronomía, del turismo. Pues bien, vamos a mejorar con este decreto que modifica el anterior los recursos disponibles para evitar las concesiones de ayudas de baja cuantía. Tras la modificación del decreto, las ayudas a equipamiento a las comunidades y federaciones se concederán por un importe mínimo de 300 euros y un importe máximo de 2.000 euros, sin que en ningún caso puedan superar las ayudas el equipamiento solicitado. Con anterioridad no existía ese límite mínimo y ahora no solamente se establece el mínimo, sino que también se contempla cuál es el máximo, que pasa de 1.000 euros a 2.000 euros. Para los presupuestos generales de 2018 hemos previsto también un incremento de la dotación para estas actuaciones y se aumentará de hasta 50.000 euros, siendo así que en 2017 la cuantía prevista era de 30.000 euros. Los beneficiarios de estas ayudas son las 4 federaciones y las 50 asociaciones que agrupan en torno a 22.000 extremeños que residen fuera de la región. Este decreto se suma a la convocatoria de ayudas aprobadas para este ejercicio para facilitar el retorno de los extremeños en el exterior, retorno de los extremeños y de sus familias, que estaba dotado con una cuantía de 60.000 euros. Respecto de el plazo de presentación de solicitudes se abrió el 7 de marzo de 2017, se cerró el pasado 5 de octubre, se han solicitado 65 ayudas y se han concedido 37. Hay 5 solicitudes pendientes y el resto se ha denegado por no cumplir los requisitos. El importe total de las ayudas asciende a 59.100 euros, porque también en este ejercicio se han pagado ayudas pendientes de 2016. En cuanto a las ayudas que se han presentado respecto del decreto que modificamos, han sido 41 las solicitudes, de las que 4 son federaciones, y son ayudas que se pagan una vez que se justifique el gasto realizado. En cuanto al área de I+D, en la Consejería de Economía se aprueba un decreto que es novedoso y que además tiene un claro objetivo de acompañar a los investigadores, fomentar y reconocer su tarea y, en esa medida también, asentar el talento en Extremadura. Se trata del decreto por el que se establecen los requisitos para la obtención de la acreditación de la excelencia investigadora de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es una medida orientada a la especialización, a la promoción y, sobre todo, a dar estabilidad a los investigadores, a las personas que se dedican a labores de I+D+I en Extremadura. Con este decreto se regula y se establece la posibilidad de obtener un certificado
que reconoce la trayectoria investigadora a título individual para quienes desempeñen o hayan desempeñado, al menos parte de su labor, la investigación en Extremadura. Personas que además en esta labor investigadora realizada todo o en parte en Extremadura destacan por el impacto y la relevancia nacional e internacional de los resultados científicos de su trabajo. Se dirige a investigadores extremeños que hayan realizado su actividad investigadora en otros centros o empresas nacionales o internacionales, públicas o privadas. Se verán beneficiados 50 investigadoras e investigadores que deberán estar en posesión del grado de doctor y con una antigüedad en este grado de al menos 5 años. La acreditación surtirá efecto desde la fecha de la notificación de la resolución y tendrá una vigencia de 4 años. Insisto que se trata de una medida para fomentar la carrera investigadora, que es uno de los propósitos que se marcó el presidente de la Junta para su Gobierno desde el inicio de la legislatura, y es una medida que contribuye, junto con otras que hemos ido adoptando, a recuperar el sistema de I+I de Extremadura, que nos encontramos absolutamente devaluado y con una importante reducción de los recursos, especialmente los destinados a personal. El propósito es fomentar la investigación, reconocer la labor de los investigadores y, sobre todo, que esa labor se desarrolle en nuestra tierra y contribuya a nuestra riqueza. También en el ámbito de la Consejería de Economía, pero esta vez en el área de las inversiones hidráulicas, hemos adoptado el decreto por el que se procede a la declaración de urgencia de la ocupación de terrenos para la ejecución de las obras de depuración integral de las aguas de los municipios del entorno del Parque Nacional de Monfragüe. Esta es la fase previa a la ejecución de las obras necesarias para el correcto tratamiento y la depuración de las aguas residuales de Casas de Mirabete, Mirabel y Torrejón el Rubio. Una actuación que tendrá un presupuesto próximo a los 3 millones de euros. Se trata de una actuación que es clave para mejorar la calidad y los sistemas de depuración de estas localidades. Son obras que empezaron a figurar en los presupuestos de Extremadura en el ya muy lejano año de 2013 y que, pese a los anuncios que hizo el Gobierno de Monago en varias ocasiones, nunca se llegaron a ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a este fin. Por tanto, la Junta de Extremadura no solamente se comprometió presupuestariamente con estas infraestructuras, sino lo que es más, se comprometió con una correcta ejecución de las infraestructuras hidráulicas que les he señalado y con una correcta ejecución, por tanto, del presupuesto, porque con ello estamos dando respuesta a los graves problemas de saneamiento que tienen estas localidades. Les detallo muy sintéticamente en qué consistirán estas obras en las diferentes localidades. En Casas de Mirabete se construirá una nueva estación depuradora de aguas residuales y una nueva estación de bombeo de aguas residuales con un presupuesto de 697.433 euros. En Mirabel se reformará, en las cantidades sumo lo que se refiere a expropiaciones y lo que se refiere propiamente a la obra. Bien, en Mirabel se reformará y remodelará la instalación existente para la depuración de aguas residuales y cuenta para ello con un presupuesto total de 972.146 euros. Y en Torrejón el Rubio se reformarán y remodelarán las instalaciones existentes con un nuevo colector de aguas residuales que se sitúa fuera del cauce y para ello destinamos 1.260.196 euros.
Las personas que se beneficiarán, en principio, como residentes estables de estos municipios son 1.444 habitantes. Les recuerdo que estas acciones se enmarcan en el Plan de Inversiones en Infraestructura y en el Acuerdo sobre Infraestructura, que había previsto la construcción de 52 estaciones depuradoras de aguas residuales, y con estas llegaremos al 85% de los municipios de la región con sistemas adecuados y adaptados a la normativa actual. La previsión de cara al 2018 es que los presupuestos generales contemplen el inicio y, en su caso, la licitación de 47 nuevas estaciones, porque para la Junta de Extremadura es una prioridad que intenta paliar el retraso que ha sufrido nuestra región en materia de depuración de aguas residuales. Por recordarles el estado de estas previsiones de inversiones en el último presupuesto, porque la previsión de 2013 se quedó en papel mojado. En los presupuestos vigentes, en los de 2017, contemplaban actuaciones en 9 poblaciones de la zona: Casas de Millán, Casas de Mirabete, Villarreal de San Carlos, Torrejón el Rubio, Jaraicejo, Mirabel, Serradilla, Serrejón y Toril. Pues bien, ahora iniciamos en estas 3 poblaciones las obras necesarias que ya les he descrito antes, porque en su día la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ejecutó las obras restantes. Y es necesario ceder la titularidad a la Dirección General de Infraestructura, proceso en el que nos encontramos actualmente. La previsión en los presupuestos generales de 2018 es incrementar el presupuesto en esta materia en un 93% respecto de 2017, alcanzando prácticamente los 2 millones de euros. Con una gran importancia y también en materia de infraestructura, estas de otra naturaleza, en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, y con el propósito de no ceder ni un segundo la atención que necesitan las redes de comunicación de Extremadura, claves para nuestro desarrollo, teniendo en cuenta además las últimas cifras, sobre todo en el ámbito de las exportaciones, y con el compromiso ya manifestado y reiteradamente puesto de manifiesto con la plataforma suroeste, la plataforma logística del suroeste europeo, infraestructura que hemos defendido como vital. Hoy damos un paso más y se autoriza la contratación de la obra de las glorietas de acceso desde la autovía A5 a la plataforma logística del suroeste europeo de Badajoz en su primera fase. El presupuesto, financiado al 20% con fondos europeos, ronda los 3 millones de euros. Son 2.989.469 euros. El objetivo de esta actuación, por tanto, es licitar las obras para el acondicionamiento de los accesos mediante la construcción de 2 glorietas que ligarán la plataforma logística con la autovía 5 Madrid-Badajoz y la plataforma logística con la carretera de Campo Mayor y la entrada al polígono industrial en Nevero. En definitiva, se trata de un paso más, un importante paso para hacer realidad esta infraestructura que reiteradamente ha sido informada. Hemos informado de las actuaciones y los pasos que vamos dando, y en estos momentos destacar únicamente esta nueva actuación, sin perjuicio de que podríamos hacer algún recordatorio de lo mucho que se ha
realizado por la Junta de Extremadura desde julio de 2015 para hacer realidad esta importante infraestructura para nuestras comunicaciones, para nuestras empresas y, sobre todo, para el desarrollo económico de la región. En el ámbito de la Consejería de Cultura e Igualdad, también hemos acordado 3 importantes medidas. En primer lugar, la relativa a la piscina de Badajoz. Como ustedes saben, Badajoz cuenta con un espacio en la margen derecha del río Guadiana al que se pretende dar un uso deportivo, y el Ayuntamiento de Badajoz solicitó a la Junta colaboración económica para la construcción de una piscina climatizada en esta zona. Una instalación que dará servicio a una importante zona de la capital pacense y, como no podía ser de otra manera, el Gobierno ha sido sensible a la petición de este ayuntamiento, como es sensible a las peticiones que realizan otros ayuntamientos, conscientes de las innumerables ventajas que tiene la práctica deportiva. Por ello, este martes hemos autorizado la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Badajoz para subvencionar la construcción de una piscina climatizada en la margen derecha del Guadiana. La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, las dos administraciones, estamos interesadas en la promoción de instalaciones deportivas en la ciudad de Badajoz que completen, diversifiquen y amplíen las ya existentes, que además son un refuerzo de infraestructuras regionales que prestan servicio a la ciudad y al conjunto de la comunidad. El importe de la subvención es de 2,5 millones de euros y se realiza con cargo a los presupuestos de 2017, 2018 y 2019, con fondos en su totalidad procedentes de recursos propios de la comunidad autónoma. Esta infraestructura tiene unas características singulares y de ahí la cuantía, su periodificación, que se traslada a un convenio que entrará en vigor al día siguiente de su formalización y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando esperamos que la piscina esté finalizada y construida. Se preguntarán ustedes que por qué ahora y no en 2016, puesto que esta fue una medida que formó parte del acuerdo presupuestario entre la Junta de Extremadura y el Grupo Parlamentario Popular y emanó del debate presupuestario del año 2016. La razón es muy sencilla. Una vez que en el debate parlamentario se aprueba una enmienda que da el destino de los fondos necesarios a la subvención para construir la piscina climatizada en la ciudad de Badajoz, pues se requiere del Ayuntamiento una documentación mínima para formalizar este convenio entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz. Dicho de otra manera, primer compromiso de la Junta, traslación al presupuesto de una cantidad destinada a un proyecto que es la construcción de una piscina en la margen derecha de Badajoz. Una vez aprobado ello, es necesario articular el convenio. Son dos administraciones, Junta y Ayuntamiento, quienes deben ponerse de acuerdo para realizar la obra. Pues bien, en septiembre de 2016, la directora general de Deporte remitió al alcalde de Badajoz la propuesta de resolución condicionada al cumplimiento de lo que establece la Ley de Subvenciones de Extremadura y otras normas aplicables, y ya en septiembre de 2016, con esta comunicación, se hizo de manera expresa e indiscutible el comunicado del compromiso claro para la colaboración económica con el Ayuntamiento de Badajoz mediante esta subvención. El Ayuntamiento de Badajoz no respondió a esta petición durante todo el año 2016. De manera que en los presupuestos para 2017 volvimos a contemplar
una subvención nominativa para colaborar con el Ayuntamiento de Badajoz y apoyar, por lo tanto, económicamente la realización de una infraestructura deportiva en Badajoz. La documentación que solicitamos en septiembre de 2016, que no se respondió, que no por ello abandonamos nuestro compromiso, el de la Junta se volvió a trasladar a los presupuestos de 2017. Pues bien, la documentación necesaria que tenía que aportar el Ayuntamiento de Badajoz se ha recibido en septiembre de 2017. Es documentación administrativa y una memoria valorada que, una vez que ha cumplido todos los trámites internos, esta vez de la Junta de Extremadura, se ha traducido en el convenio que hoy se ha autorizado en el Consejo de Gobierno. Lo digo lo explico de la manera más resumida, pero con los detalles fundamentales, porque cuando se habla de ejecución del presupuesto o de falta de compromiso con la ejecución del presupuesto, a veces no se tiene en cuenta que son necesarios, cuando se trata de una actuación como esta, donde dos administraciones colaboran, que las dos administraciones actúen diligentemente. Pero como hoy es el día de celebrar el convenio, una vez que lo tenemos autorizado por el Consejo de Gobierno, creo que con esto quedan ustedes informados y, sobre todo, queda claro nuestro compromiso, que esperamos se pueda ver a finales de 2019 perfectamente materializado con la finalización de la obra. También en el ámbito de la Consejería de Cultura y de Igualdad, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo del programa Dinamiza Deportiva de Extremadura. Un programa que fomenta y desarrolla actividades físicas y deportivas en municipios de menos de 20.000 habitantes o que pertenezcan a una mancomunidad de habitantes. Este programa se desarrolla mediante convenios con las diputaciones, que también han sido aprobados hoy y que luego les reseñaré, y se vienen implementando las actuaciones del programa Dinamiza Deportiva desde el año 1997. Es decir, que estamos ante una experiencia con más de 20 años de resultados y que supone un magnífico ejemplo de cooperación entre administraciones y una de las principales actuaciones en materia de promoción de la actividad física y deportiva en la región hasta el último municipio. En el nuevo decreto se incluyen mejoras, entre las que destacan la valoración para la concesión de las ayudas de los beneficios que se generen en las entidades beneficiarias. Se permite, y esto es también en el nuevo decreto un elemento destacable, que el perfil de los técnicos se adecúe a lo dispuesto en la Ley 15/2015, que ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura. Sobre la base de este decreto, como les decía, también se ha autorizado la celebración de un convenio entre la Consejería de Cultura e Igualdad con las Diputaciones de Badajoz y Cáceres para la puesta en marcha del 7º programa de dinamización deportiva, con una dotación de 10 millones de euros. Un 50% financiado por la Junta de Extremadura, el 26,78% por la Diputación de Badajoz y el 23,22% por la Diputación de Cáceres. Esta cuantía se destinará a la contratación de dinamizadores deportivos y a financiar la figura del coordinador regional del programa para la gestión técnica del mismo. Las diferencias en los porcentajes que corresponden a las diputaciones se han calculado sobre la base de elementos objetivos que se traducen luego en la asignación de un número de dinamizadores y coordinadores. Las poblaciones extremeñas menores de 20.000 habitantes que se beneficiarán del programa son alrededor de 356, con una población de 538.000 habitantes. Un ámbito bastante extenso
y con personas de diferentes edades y con diferentes necesidades, porque, como ustedes saben, los objetivos generales de este programa, que actualizamos y promovemos desde hace 20 años, es garantizar que todas las personas puedan acceder a la educación física y al deporte, promocionar el deporte de base mediante escuelas deportivas, creando hábitos deportivos desde la edad escolar, promocionar el deporte de las personas mayores para lograr un mejor nivel de vida y mejorar la gestión de las instalaciones públicas. En el ámbito de la Consejería de Educación, Empleo, en el ámbito del empleo concretamente, se aprueban hoy 2 nuevas convocatorias de becas y ayudas para 2018. La primera de ellas dirigida a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. La dotación de fondos comunidad autónoma es de 200.000 euros. Se trata de atender a personas desempleadas que solicitan becas y ayudas para su participación en acciones formativas o en prácticas profesionales no laborales. Pueden ser beneficiarios de estas becas o ayudas los desempleados en la fecha de inicio de la acción formativa o de las prácticas. La segunda de las acciones va dirigida a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas incluidas en las ofertas formativas también del SESPE, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. La dotación con fondos de la comunidad autónoma es de 1.800.000 euros. Esta medida afecta o va destinada a personas desempleadas que participen en las citadas acciones formativas o en práctica a las que se le concede una beca o una ayuda cuando acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre y cuando carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores en el cómputo mensual al 75% del SMI, excluida de esta cantidad, excluido de este tope, la parte proporcional correspondiente a las pagas extras. En el año 2017, la primera de las convocatorias de estas 2 medidas tuvo una dotación de 1.500.000 euros, que ahora se ve incrementada en 500.000 euros. En la segunda de las convocatorias, la dotación fue para 2016 de 1,5 millones de euros y en 2017 se incrementan en 150.000 euros. En el ámbito de la sanidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación mediante tramitación anticipada de 46 plazas de atención residencial de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Mérida y de 48 plazas de atención residencial de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Plasencia. El presupuesto de licitación es de 3.211.000 euros en cifras redondas. Son fondos propios de la comunidad autónoma y tienen un plazo de 4 años. Son los datos relativos a las plazas de Mérida. Y para Plasencia la cuantía asciende a 3.362.000 euros también en número redondo, para un plazo de 4 años y también fondos de la comunidad autónoma. Les recuerdo que Extremadura es la segunda comunidad autónoma que más invierte en dependencia y que con estas 2 actuaciones llegamos casi a 200 plazas, 198 concretamente, para asistir a personas con trastornos mental graves. También la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha propuesto y el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para financiar los programas de atención a la familia
para las anualidades 2018 y 2019, con un total de 4.892.000 euros para las dos anualidades, fondos comunidad autónoma, un presupuesto, por tanto, anual de 2.446.000 euros. Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las familias que son objeto de intervención por parte de los servicios sociales de atención básica o del programa de atención a la familia, una red que opera en las mancomunidades y en los municipios que cuenten con una población superior a 10.000 habitantes. Se estima que con estas medidas se podrá ayudar a 3.834 familias y a 5.169 niños y adolescentes. Y también en este ámbito se ha aprobado la convocatoria de ayudas en materia de acogimiento familiar para el ejercicio 2018 con un presupuesto de 40.000 euros de fondo de la comunidad autónoma. Esta convocatoria es también un ejemplo del respaldo de la Junta de Extremadura al acogimiento familiar frente a medidas que implican la institucionalización del menor. Por último, para no agotar el tiempo y poder responder algunas de sus cuestiones, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, también en el ámbito de la Consejería de Sanidad, el decreto que modifica las relaciones de puesto de trabajo del personal funcionario y laboral de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Se trata de incrementar la dotación del personal asistencial al conjunto de centros residenciales de mayores de la Junta de Extremadura, incremento que se traduce en 77 puestos de trabajo, 72 de laborales, 5 de funcionarios, y la finalidad inmediata es reforzar el servicio extremeño de promoción de la autonomía y atención de la dependencia y con ello prestar una asistencia a los dependientes y a los mayores de mayor calidad. Desde cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2015, comprobamos con preocupación y tristeza que en la anterior legislatura no se había hecho nada para reforzar las plantillas de los centros residenciales de mayores, que, lógicamente, ven cómo se incrementa su presión asistencial por el aumento de la esperanza de vida y el incremento lógico de las situaciones de dependencia. Una situación que además afectaba también a las plantillas, porque lógicamente los trabajadores también van cumpliendo años. Como primera medida y para paliar ese lamentable déficit, se fueron contratando de manera necesariamente temporal los refuerzos y en aquellas residencias donde el problema era más acuciante. Por tanto, y desde un primer momento, consideramos necesario abordar esta situación y por eso este martes el Consejo de Gobierno modifica el decreto para modificar la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y consolidamos el refuerzo de unas plantillas que son muy necesarias y, sobre todo, para atender a los residentes. Esta medida no tiene coste porque se ha realizado sobre la base de la amortización de plazas y vacantes por jubilaciones en la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dado las restricciones que, como ustedes saben, tenemos en materia de personal debido a la necesaria atención al cumplimiento de las obligaciones que nos imponen las normas de estabilidad presupuestaria y las tasas de reposición en cuya mejora hemos venido trabajando con un claro compromiso de reforzar aquellos servicios más necesitados. Este es un primer paso que había que abordar y hemos abordado con la mayor celeridad posible. En lo fundamental, esta es la reseña de los acuerdos del Consejo Ordinario de hoy. Hay otros asuntos que se les transmitirán en nota sobre algunos aspectos en particular. Si puedo, les respondo de inmediato.
y, si no, pues les remitiremos la información que necesiten con posterioridad. Hay una pregunta que todos ustedes se estarán planteando y... No, como habían levantado todos la mano a la vez, pues no quería sustraerle la posibilidad de que realizasen la pregunta, pero les enmarco la cuestión. Los presupuestos generales para 2018 se llevarán a un Consejo Extraordinario de Gobierno que está previsto para mañana a las 5 de la tarde y se presentarán en la Asamblea de Extremadura el jueves por la mañana. Estamos ultimando la documentación necesaria y entendíamos que era preferible hacerlo en un Consejo Extraordinario que se realizará, Dios mediante, mañana miércoles. En cualquier caso, quería conocer su opinión sobre el anuncio que hizo ayer Podemos de que ni iba a presentar enmienda de totalidad ni iba a sumarse a ninguna otra. ¿Esto facilita? Pues, como no podía ser de otra manera, agradezco que el Grupo Parlamentario Podemos, tras semanas de intensas reuniones de trabajo para lograr un acercamiento que permitiera un planteamiento común, lo haya dado a conocer y de esta manera seguir trabajando y avanzando en lo que vamos a presentar el jueves a la Asamblea después de que el Consejo de Gobierno lo acuerde mañana. Como ya les dije en anterior comparecencia, habíamos recibido una propuesta muy articulada, muy completa, con áreas prioritarias en materia de I+D, de eficiencia energética y de garantía social, donde con planteamientos objetivos y razonables, coincidiendo además con las líneas prioritarias de actuación de este Gobierno, ha sido posible un diálogo fructífero y muy rico que estoy segura que continuará en el debate parlamentario de los presupuestos, una vez que el debate de totalidad, por su parte, ha sido considerado como algo que no era requerido, puesto que había unas líneas del presupuesto con las que estaban de acuerdo, porque, en definitiva, el debate de la enmienda de totalidad supone presentar un presupuesto alternativo, es decir, o una alternativa completamente diferente al presupuesto. Entonces, pues, han anunciado que no lo harán, lo agradezco y esperamos cumplir las fechas que les he dicho para tener los presupuestos. Después en la Asamblea quien tiene que organizar su calendario, pero a primeros de año de estar aprobado, espero, el presupuesto con la rica e intensa negociación que supone el debate de enmiendas parciales, que estoy segura que todos los grupos presentarán. Hola, buenos días. A mí sí me gustaría saber qué ha cambiado en esa relación entre Podemos y la Junta de Extremadura. Porque de presentar 2 enmiendas a la totalidad en presupuestos anteriores, ni siquiera presentar enmiendas parciales, ahora directamente sentarse con la Junta y abrirle el camino, no sé, creo que por ahí por el camino se ha debido perder algo de lo que no somos conscientes, no lo sé. Mi segunda pregunta es, ¿el Gobierno se siente más cómodo negociando con Podemos o teniendo el apoyo de Podemos que del Partido Popular? Y luego otra pregunta, que no tiene nada que ver con esto, de educación. El Supremo ha dictado una sentencia que obliga a repetir unas oposiciones en secundaria. Pues quería simplemente una valoración hoy de usted. Bien, empiezo por lo tercero, que es lo más fácil, porque se trata de un procedimiento muy largo que afecta a una concreta especialidad, donde ya se ha pronunciado el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, que es el Tribunal Supremo. Se han intentado otras vías de cumplimiento de la resolución del Tribunal Supremo que pudieran haber llevado a cumplir la sentencia sin necesidad de repetir el proceso. Eso no ha sido posible y, como siempre hemos dicho, porque siempre lo hacemos,
acatamos y respetamos la decisión de los tribunales, habiendo intentado otras vías que no han sido posibles y en otros casos sí ha sido posible, pero en este no. La valoración es que hay que cumplir las sentencias, hay que cumplirlas en sus términos. Cuando otras opciones planteadas al recurrente y al tribunal no dan satisfacción a las pretensiones de justicia material, que son las que ha pronunciado en su sentencia, en este caso el Tribunal Supremo. Me hacía dos preguntas en relación con los presupuestos y no me gustaría agotar hoy el debate o la comunicación con ustedes sobre los presupuestos, porque nos vamos a ver el jueves también y van a tener más datos. También voy a responder por el orden inverso al que me ha preguntado. ¿Se siente más cómodo el Gobierno negociando con Podemos, acordando con Podemos, que con el Partido Popular? La Junta de Extremadura, en su responsabilidad de Gobierno, es muy consciente de la necesidad de dialogar, acordar, consensuar, porque así lo han querido los ciudadanos. Esto es algo que hemos implementado, hemos introducido, hemos incorporado a todas nuestras actuaciones de Gobierno. Y además entendemos, y creo que tenemos algún ejemplo muy reciente, que los diálogos, los consensos no son excluyentes. Es decir, que sobre un mismo proyecto las diferentes fuerzas políticas con representación en la Asamblea de Extremadura deben realizar aportaciones y que esas aportaciones pueden contribuir a enriquecer un proyecto común. La Junta de Extremadura en concreto, si me pregunta a mí, negociando con la tarea previa que ello implica de transmisión de información, de transparencia, de claridad, de capacidad de cesión, porque toda negociación implica cesiones, me siento igualmente responsable y cómoda con todos los grupos políticos cuando se sientan a trabajar conmigo en esa tarea que, insisto, porque los ciudadanos han decidido que así sea, requiere ese trabajo previo, que también, repito, como siempre, que no significa que luego no haya que hacer el trabajo parlamentario. Por lo tanto, no es una cuestión donde la Junta a priori, y mucho menos por razones de comodidad, excluya a nadie ni se sienta más o menos cómoda con nadie. Es un trabajo arduo, es un trabajo enriquecedor, es un trabajo que fructifica, que muchas veces da frutos, que además los frutos pues se prolongan en el tiempo. Si hablamos de actuaciones concretas, pues le podría poner varios. No me gustaría referirme a la piscina de Badajoz porque es un mal ejemplo, pero bueno, ahí está, hubo un compromiso y ahí está. Pero le podría poner otros ejemplos como, por ejemplo, se me ocurren varios, pero con ello no quiero dejar de responder la primera de las preguntas que me hacía, que yo creo que era la que puede suscitar mayor interés desde el punto de vista de lo novedoso, puesto que se produce una inflexión. Pues yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es que el ejercicio continuo, constante, desde las diferentes áreas de la Junta de Extremadura, desde las diferentes responsabilidades del Gobierno, ha ayudado a comprender, y yo es algo que valoro mucho, cuál es la situación de cara a afrontar con proyectos plausibles unos presupuestos para el año 2018. En ese sentido, creo que se pueden hacer otras conjeturas o se pueden barajar otras hipótesis, pero yo solo les puedo informar de lo que han sido varias semanas de encuentros y de reuniones de trabajo que han ido a definir
objetivos alcanzables, compartidos y un marco de garantía de cumplimiento de las líneas que se acuerden en el presupuesto, que fundamentalmente se centran en esas áreas que les he señalado antes: garantía social, empleo, eficiencia energética, I+D, que no es algo, por otra parte, que sea una novedad para este Gobierno.